Amén, amén. Buenos días a todos en esta mañana que podemos otra vez llegar a este lugar donde adoramos y alabamos el nombre de nuestro Dios. Les invito a que abran sus Biblias a la segunda carta de Pablo para los Corintios, capítulo 4. Estaremos ahí en unos momentos. Hoy tenemos nuestro tercer mensaje en la serie sobre la vida y la muerte. En el primer mensaje vimos cómo la victoria que Jesús obtuvo en la cruz nos da la esperanza que necesitamos para no temer la muerte mientras vivimos. En el segundo mensaje, el apóstol Pablo nos ayudó a ver que cuando aceptamos la obra de Jesús en la cruz, aceptamos que nuestras vidas terminaron. Ahora, en este día, en este momento, vivimos para Dios en el mundo como una representación de Jesús y lo hacemos por el poder residente del Espíritu Santo. Hoy me gustaría hablar con ustedes y veremos cómo nosotros, como cristianos, debemos reorientar nuestra comprensión de cómo debemos vivir en este mundo. La realidad de nuestra fe es que no estamos trabajando para traer el cielo a la tierra. Yo sé que hay mucha gente que cree que eso es lo que debemos estar haciendo, pero este no es el objetivo del Evangelio y esto no es la razón de la existencia de la iglesia. Incluso Dios no está tratando de traer al cielo a la tierra. Lo que deberíamos estar haciendo es esforzarnos por prepararnos para el cielo. Nosotros somos los que nos estamos preparando para ir al cielo. Y esta diferencia es más importante de lo que muchos de nosotros podemos entender. Pero es una distinción que tenemos que empezar a aceptar. Dios tiene un plan que ha estado elaborando desde el momento que habló y creó el universo. Y este plan incluye traer a su familia a tantas personas como acepten sus promesas. Luego, cuando eso termine, cuando el número se llene, que Él sabe, Él va a presionar el botón de reinicio, el reset button, en este mundo y hará todas las cosas nuevas. Lo que esto significa es que somos preparadores del fin del mundo. En inglés suena mejor, somos doomsday preppers. Pero no estamos preparando para quedarnos después de la catástrofe, esa es, mejor dicho. Palabra nueva. Nos estamos preparando, mejor dicho, para partir cuando llegue ese momento que llegue el fin. Y si morimos antes de lo que haga o lo que llegue, por lo menos habremos estado preparados para irnos. Así que quiero que nosotros nos fijemos nuestros pensamientos hoy en una porción de la palabra de Dios que nos guiará a medida que profundicemos en lo que Dios tiene que decir sobre la vida y la muerte. En el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo para los Corintios, empezando en el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Amén. Con estas palabras en mente, me gustaría hablarles sobre el tema: ya tengo el tesoro que busco. Ya tengo el tesoro que busco. Este pasaje de la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, está lleno de mucho contenido. Se necesitarán varias semanas para analizar todo lo que Pablo estaba compartiendo con los corintios, y sería una injusticia tratar de abordar todo lo que está aquí. Sin embargo, quería leer todo el pasaje, porque cuando tratamos de entender lo que Dios está diciendo, tenemos que ver cómo encajan las piezas. Porque sacar un verso fuera de su contexto es como jalar un hilo suelto de una hermosa alfombra. Si seguimos hablando de él, la alfombra se desarra por completo. En este pasaje, Pablo enfoca dos realidades importantes. El primero es el poder permanente del evangelio que actúa en la vida del cristiano. El evangelio de Jesucristo es lo que fundamenta nuestras vidas en y con la vida de Dios. Sin Jesús no podemos tener nada de lo que Dios promete. Pero con Jesús no podemos perder nada de lo que Dios ha preparado para nosotros. La segunda realidad que Pablo quiere aclarar es que la naturaleza temporera del mundo nos rodea. El evangelio es una luz en las tinieblas del mundo. La luz del evangelio trae conocimiento y revela la gloria de Dios. El mundo en el que vivimos está sostenido por el poder de Dios. Si Dios retirará su gracia, este mundo se convertiría en todas las peores partes de esas películas apocalípticas que intentan dramatizar. Lo peor de todo eso, peor más sería lo que ocurriera si Dios retira su gracia. Otro aspecto de este pasaje que me gustaría asegurarme de que no nos perdamos es que a lo largo de todo el pasaje Pablo está haciendo una variedad de contrastes. Quiere que veamos cómo es el mundo, no como
lo quería ver o esperaba que Pablo quería que sea el mundo, sino Pablo está diciendo que así es el mundo, porque así es como Dios lo hizo. Cuando no vivimos nuestras vidas viendo cómo son las cosas, todo se convierte en una carga. No sabremos qué creer, o por lo tanto no podremos confiar en nada de lo que vemos. Así que permítanme darles solo un par de ejemplos de estos contrastes. Pablo habla del Dios de este mundo y del Dios del cielo, la luz del evangelio y las mentes ciegas de los incrédulos. El más famoso o los más famosos de estos contrastes que Pablo hace aquí se refiere a sus propias luchas y las luchas de aquellos que están al servicio del evangelio en los versículos 8 al 12. Afligidos en todo, pero ¿qué? No agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Que nosotros estamos muriendo para que ustedes tengan vida. Y así continúa Pablo diciendo. Él destaca cómo existe esta tensión constante en cómo vivimos en este mundo, mientras nos preparamos para el mundo que viene. Así es como sabes que estás viviendo de acuerdo con la fe que la Biblia describe. Así es como sabes que Dios te está cambiando y haciéndote más como Cristo. La tensión del cielo y la tierra, de fe y temor, de futuro y presente, de justicia y pecado. Esta es la lucha por vivir lo que Dios ha puesto en nosotros. Todo esto, al menos en la forma de pensar de Pablo, se comprende mejor en el contexto, la tensión y el contraste de la vida y la muerte. El enfoque de nuestro mensaje hoy es esto. Nuestro miedo a la muerte persiste porque no hemos aceptado plenamente que ya no vivimos para obtener ganancias mundanas. Nuestro miedo a la muerte persiste porque no hemos aceptado plenamente que ya no vivimos para obtener ganancias mundanas. Los tesoros que buscamos en el mundo no se pueden comparar con el tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y hasta que atesoremos el tesoro que ya tenemos, anhelaremos lo que este mundo ofrece, pero no puede traer satisfacción. Como dije, hay demasiado en este pasaje para tratar de cubrirlo todo hoy, pero me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda hoy y destacar varias cosas. Pablo les estaba hablando a los creyentes en Corinto sobre un cambio que tenía que ocurrir en la forma en que veían el mundo. Y lo que es más importante, cómo se veían a sí mismos en el mundo. Tenía que haber un cambio en la forma en que realizaban su vida diaria. Y no como ustedes creen, pero a veces me vendrían bien algunos recordatorios útiles de esto. Puede que siempre queremos, no es que lo queremos admitir, pero nosotros necesitamos más sabiduría, no menos. Más ayuda, no menos. Así que con todo esto en mente como trasfondo, me gustaría que consideremos 3 decisiones que debemos hacer todos los días para poder vivir en la confianza de la gracia de Dios. 3 decisiones que debemos hacer todos los días para vivir en la confianza de la gracia de Dios. La primera decisión que debemos hacer todos los días es que, y lo voy a poner en la voz personal, creeré en el evangelio más de lo que creo en cualquier otra cosa.
La primera decisión que yo quiero hacer cada día es creer en el Evangelio más de lo que creo en cualquier otra cosa. Pablo dice en el versículo 2, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo les estaba diciendo a los corintios, lo que recibimos, te lo damos. Y te lo estamos dando de la forma en que lo recibimos. No lo estamos cambiando. No lo estamos arreglando. No lo estamos mejorando. Te estamos dando la pura palabra que recibimos por Dios. Nuestra confianza en la gracia de Dios comienza diciendo, Dios, creo en el Evangelio de Jesucristo. Creo que todo lo que dice la Biblia sobre Jesús es verdad. Creo que todo lo que Jesús dice que tengo, lo tengo. Creo que todo lo que Dios quiere para mí se cumplirá. Creo que la palabra de Dios puede cambiarme de un nivel de gloria al siguiente. Y eso es el contexto. Ese verso se encuentra en el capítulo 3. Es la última cosa que él dice cuando empezamos a leer el capítulo 4, pero no tenía tanto tiempo para leer la carta entera. Yo creo, esa frase no es una declaración de ilusiones, es una declaración de confianza de que lo que me han dicho es cierto. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento separamos creer de saber. Actuamos como si uno fuera mejor o más importante que el otro. Cuando digo yo creo, estoy diciendo que en base a lo que ya sé, lo que ha ocurrido en el pasado, seguiré avanzando en el futuro. Cuando digo yo creo, estoy diciendo que ordenaré mi vida de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Este es uno de los mayores problemas de la iglesia en este momento. Seguimos buscando que Dios diga algo nuevo cuando lo que construimos se construye encima de lo que Dios ya ha dicho. Nuestro futuro se construye sobre la base firme del pasado. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado nos da un patrón que podemos usar para determinar hacia dónde vamos. Nuestro pastor, el obispo Scott, nos ha dicho durante años, tenemos que aprender a conectar los puntos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que conectar estos momentos en cuando vimos a Dios obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos eso? Mirando lo que Dios ha hecho. Cada uno de esos momentos en los que Dios cumplió su gracia es una prueba de que Dios puede y que Dios ya lo ha hecho. El problema que tenemos es que miramos nuestra situación en el momento y le pedimos a Dios que intervenga. Queremos que lo haga como nosotros queremos que lo haga. En vez de tener la confianza que Dios sabe lo que Él está haciendo. Pero porque Dios no trabaja así. Dios no tiene la obligación de hacer nada en mi horario. Los viejos santos de la iglesia tenían razón cuando dijeron, puede que Él no llegue cuando tú lo quieras, pero llegará justo a tiempo. ¿Cómo pudieron decir eso? Porque eligieron creer que Dios es bueno siendo Dios. Tenemos que volver a creer en el Evangelio. Es el mensaje que fundamenta mi confianza en la gracia de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el fundamento de nuestra confianza en la gracia de Dios. Déjame decirlo otra vez. El Evangelio de Jesucristo es el fundamento de nuestra confianza en la gracia de Dios. Cuando decimos que creemos en el Evangelio, nos estamos diciendo a nosotros mismos, no dejaré que nada se interponga en el camino
de mi fe, de mi esperanza en Dios. Dios me ha dado este mensaje de Jesús y confiaré en Él. La segunda decisión que debemos hacer cada día para vivir en la confianza de la gracia de Dios es que confiaré en Dios en mis dificultades y no huiré de Él. Confiaré en Dios en mis dificultades. Amados hermanos, no tenemos que mirar muy lejos para ver que la vida a veces puede ser dura. Este año ciertamente lo ha demostrado. Los desafíos de vivir en y a través de una pandemia global, luchando con el miedo y la ansiedad que provienen del malestar social, tratando de averiguar cómo manejar a la pérdida de seres queridos, ha sido especialmente difícil en este año. Pero los desafíos habituales de la vida tampoco han desaparecido. Todavía quedan cuentas por pagar, comidas para cocinar, cumpleaños para celebrar y patios para cegar. No tenemos que comparar nuestras vidas para saber que todos tenemos luchas con las que estamos tratando de averiguar qué hacer. Y las palabras de Pablo aquí deberían ser alentadoras, pero también pueden ser difíciles. Son difíciles porque son un llamado a confiar en Dios en circunstancias difíciles. Y Pablo no guarda nada. Se lo dijo a los corintios y nos está diciendo que cuando la vida decide ponerse difícil, puede ser extremadamente difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única forma de tener la perspectiva de Pablo es comprender su objetivo. Lo que Pablo apuntaba no era exclusivo a él. Lo que él anhelaba no era solo para él. Pablo pudo soportar, vencer, prosperar en la prueba y la tribulación porque confiaba en Dios para sostenerlo. En medio de los problemas, no siempre sentimos que Dios está sosteniendo. Yo lo sé. Eso pasa, eso ocurre. Pero ese es el problema. No importa lo que sentimos, importa quién es Dios. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Redefinimos a Dios de acuerdo con nuestros propios deseos y luego nos enojamos cuando el Dios real, aparece y trastorna todo lo que queríamos que fuera verdad. Para confiar en Dios en el problema, tenemos que confiar en el Dios que vio el problema antes de que camináramos hacia Él. Quien vio el camino a través del problema cuando llegamos allí. Quien ve el camino de escape que preparó para que lo tomemos. Cuando confiamos en Dios, estamos diciendo que nuestra confianza en la victoria no está en nuestra capacidad, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra sabiduría. Confiar en Dios es mirar montañas y decir, muévete. Confiar en Dios es mirar al miedo y decir, huir. Confiar en Dios es mirar las batallas y proclamar la victoria. Confiar en Dios es mirar los hornos de fuego y decir, aunque Él me mate, en Él confiaré. La pregunta que quiero hacerles hoy en este día, ¿en quién confías? ¿Confías en el Dios verdadero declarado en las palabras o confías en un ídolo que has creado para hacerte sentir mejor? ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿Confías en Dios? Yo les puedo confesar que no siempre siento que puedo, pero tengo que elegir todos los días que quiero confiar en Dios. Confiaré en Dios, incluso cuando la situación diga que no debo hacerlo. No solo tenemos que decidir creer en el Evangelio
todos los días. Y no solo tenemos que decidir confiar en Dios primero, incluso cuando la situación parece imposible de hacer, debemos tomar una tercera decisión todos los días. Una decisión que se basa en la fidelidad de Dios en su propio nombre. La tercera decisión que debemos hacer cada día para vivir en la confianza de la gracia de Dios es: me aferraré a la promesa de Dios de hacer por mí lo que Él hizo por Jesús. Me aferraré a esa promesa. Con cada año que pasa, entiendo un poco mejor por qué la muerte puede ser difícil de cumplir. No conozco a nadie que quiere morir cuando ve tanto por qué vivir. Pero creo que ahí es donde nuestras prioridades se confunden. No debemos temer la muerte porque pensamos que tenemos que elegir la vida aquí antes que la vida con Dios. Dios no nos ha puesto en posición de tomar esa decisión. No debemos temer la muerte porque Dios es bueno y sus promesas para con nosotros son irrevocables. Dios en su bondad ha prometido hacer más de lo que hubiéramos esperado. Dios ha prometido hacernos heredores y coheredores con Jesús. Dios ha prometido empoderarnos con la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Dios ha prometido terminar lo que ha comenzado en nosotros. Dios ha prometido sostenernos con su diestra justa. Dios ha prometido conformarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Dios ha prometido que es un buen Padre que da buenos dones y regalos. Dios ha prometido mostrarnos una vía de escape cuando nos sentimos atrapados. Pero hay una promesa que Dios ha hecho que se eleva a la cima de todas sus promesas. Una promesa mayor que la salud y la riqueza. Mejor que la salud y la riqueza. Una promesa mejor que las casas grandes y los carros lujosos. Una promesa mejor que nunca se desvanece y no se puede retirar. Pablo nos escribe y nos dice que la mayor promesa de Dios es que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará junto con ustedes. Dios ha prometido hacer por usted lo que hizo por Jesús. Por eso no tenemos que temer a la muerte. Por eso podemos tener confianza en la gracia de Dios. Por eso puedo mirar esas armas formadas a mi contra y declararles: no prosperarás. No hay nada que pueda deshacer lo que Dios ha hecho por mí. No hay quien pueda que robarse el lugar que Dios me ha reservado. No hay ningún lugar en que puedo ir donde Dios no me encontrará y me traiga de regreso. El salmista lo dice así en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El Dios que hizo el universo ha declarado que el tesoro que ha escondido en vasos de barro es una garantía. Ese tesoro que está escondido en este vaso de barro garantiza que lo que hizo por Jesús lo hará por mí. Ya tengo el tesoro que busco. Ya tengo el tesoro que busco. Pero lo que pasa es que lo que brilla no siempre es oro. Y estamos buscando cosas en lugares que nunca va a cumplir y nunca va a satisfacernos. Decisión número 1. Tengo que elegir el evangelio de Jesús que me apunta hacia el cielo. Decisión número 2. Primero tengo que confiar en Dios antes de hacer cualquier otra cosa.
Y la decisión número 3, tengo que tomar a Dios en su palabra para traerme a su presencia. La vida puede ser desafiante y la muerte puede ser algo aterrador. Pero si tomamos estas decisiones todos los días, podemos tener la confianza de que, pase lo que pase, estaremos bien. No porque podemos controlar el futuro. Estaremos bien porque el Dios que ve el futuro está orando para los que amen a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá su propósito. Y el tesoro que busco, ya lo tengo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en todas cosas. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en una manera que refleje esta realidad, que lo que buscamos ya tú nos has dado. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén y amén.